Me encantaría que repitieras conmigo el título del mensaje. No pierdas tu tiempo. Dilo conmigo, no pierdas tu tiempo. Se escuchó más o menos ahí como que sí, pero que no. Algunos todavía están sentándose y acomodándose. Un gran coro que diga conmigo, no pierdas tu tiempo. Hermanos, Dios nos hizo eternos. Yo quiero que tú interiorices esta idea. Porque en realidad fuimos creados originalmente eternos. Y no estoy hablando solamente de un espíritu eterno, sino de una, vamos a decirlo de esa manera, de un ser íntegramente eterno, espíritu, alma y cuerpo. Así fue puesto Adán y Eva en el Edén, para que vivieran allí para siempre. No es que Dios fue tomado por sorpresa por el pecado de Adán y Eva, no. Él lo sabía de antemano, pero así todos los creó eternos. ¿Alguien está siguiendo lo que estoy diciendo? Dios nos creó eternos y nos puso en un ambiente eterno, y obviamente, aunque la desobediencia trajo la muerte a la experiencia humana y este cuerpo es temporal, nuestro ser es un ser que clama, que grita y que vive eternidad. Y eso no solamente aplica a los creyentes, aplica a todo ser humano. Todo ser humano en general vive con una realidad peligrosa. Y es esa sensación de eternidad, que yo la llamo una sensación peligrosa. Sí, esa sensación de eternidad que el ser humano tiene, yo la considero una sensación peligrosa. ¿Por qué razón? Porque por un lado es el clamor de nuestra alma que dice, yo pertenezco a lo eterno, yo no pertenezco a la muerte, yo no pertenezco a lo temporal, yo no pertenezco a lo que termina. Y eso está inherente al ser humano. De hecho, un niño no nace con la idea o la capacidad de entender la muerte. Los niños, y nosotros cuando fuimos niños, en algún momento tuvimos que aprender por las malas lo que la muerte es. ¿Y cómo lo aprendemos? Cuando muere un abuelo, cuando muere un ser querido, cuando la muerte toca de cerca. Y aún así, cuando escucha un niño la palabra muerte, no la entiende. Por la sencilla razón de que el ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para vivir. ¿Me siguen? El ser humano fue creado para vivir para siempre. Entonces, la muerte no es inherente al ser humano. Lo que es inherente al ser humano es la vida. Nosotros crecemos y con esa sensación de que vamos a vivir para siempre. Inclusive, ya pasamos de la etapa de la ingenuidad en la niñez, ya interiorizamos la muerte, y aún así en esa etapa de la vida, en la cual comprendemos que la muerte es una realidad, que los seres queridos algún día no estarán, que nosotros algún día no estaremos. Aún así, mis hermanos, es una interpretación o un conocimiento intelectual de la muerte, pero adentro en el alma, esta sigue de alguna manera dirigiéndonos y guiándonos a pensar que realmente tenemos todo el tiempo del mundo para vivir en esta tierra, y que lo que tenemos que hacer lo podemos hacer mañana, porque de todas maneras aquí vamos a estar para siempre. ¿Me están siguiendo? ¿Y dónde está el peligro de esa idea? El peligro de esa idea está en que sí es verdad que nuestro ser interior, nuestra alma, está conectada al origen que es eterno y sabe que es eterna, pero a la misma vez nosotros vivimos en una realidad material donde nuestro cuerpo tiene un día de comienzo y tiene un día de final. ¿Alguien me sigue? La idea no es que salgas deprimido de aquí. No. La idea es que salgas retado a entender que mientras vives tu eternidad, porque eso es lo que estamos viviendo, la iglesia, más que nadie, está viviendo eternidad. Porque ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, ¿qué tiene? ¿O no los escucho? El que cree en mí tiene vida eterna. Tú no vas a tener vida eterna. Tú, si creíste en Cristo, tienes vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuándo comenzamos a vivir la vida eterna? No cuando nos morimos, cuando creemos. Por lo tanto, nadie mejor que la iglesia para vivir con la realidad de la eternidad. Pero a la misma vez, Dios quiere que nosotros alcancemos el equilibrio de entender que lo eterno está atrapado en lo temporal, y que mientras estamos en este cuerpo hay procesos y asignaciones que nosotros tenemos que vivir, que son para la gloria de Dios. Quiero leerte un pasaje de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo lo hizo Dios todo en su tiempo? ¿Alguien diga conmigo? Hermoso, incluyéndote a ti.
No, por si alguno estaba con dudas y se considera feo, incluyéndote a ti, todo lo hizo ¿qué? Hermoso en su tiempo. ¿Y qué ha puesto Dios en el corazón del hombre? Dice el pasaje. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, de nosotros. Sin que alcance el hombre, en este caso el ser humano, hombre y mujer, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La pregunta es, ¿qué puso Dios en nosotros? ¿Qué puso Dios? Eternidad. Voy a leer una versión más, la nueva versión internacional en el mismo pasaje. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza del principio a fin. ¿Qué puso Dios en la mente humana? La noción de eternidad. Esa sensación de que vamos a estar aquí para siempre, de que no nos vamos a ir. Esa sensación de que somos eternos, la puso Dios. Entre paréntesis, pudiera ser que no nos vayamos. Pudiera ser que esta generación vea a Jesús venir. Que eso es otra cosa. Porque hay una generación que no va a morir. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces pudiera ser la nuestra, pudiera ser la de nuestros hijos, pudiera ser alguna en el camino, pero uno tiene que vivir con la sensación de que lo eterno va a sobrecoger a lo temporal y que ya yo estoy viviendo la realidad de la eternidad desde que estoy en Cristo. Por lo tanto, el cristiano, aunque reconoce lo temporal, lo finito, lo que se termina, no vive con el temor, sino que vive con la realidad de que nuestra vida ahora, en el presente, es una vida que comenzó a ser eterna en Cristo Jesús y para la gloria de su nombre. Hermanos, esta noción de eternidad acompaña a todos los seres humanos. Lo dije anteriormente y quiero insistir en esto. Creyentes o no creyentes, vivimos de esa manera. Como es fácil que nosotros, para ponerlo en ejemplos prácticos, es fácil que entablemos una conversación con un conocido y no hace falta que esa persona sea cristiana. A lo mejor planificamos algo y decimos, el sábado que viene nos vemos. ¿A qué hora nos vamos a ver? A las 9 de la mañana. Entonces, prepara las cosas que el sábado que viene nos vemos. ¿Y qué estamos dando por sentado? Que el sábado que viene, a las 9 de la mañana, nosotros vamos a estar. ¿Y quién nos dijo a nosotros que a las 9 de la mañana, el sábado que viene, vamos a estar? Porque en realidad, dice Santiago, la vida es como un espejismo, como una neblina en realidad, que hoy vemos y mañana no vemos. Pero a la misma vez, ¿sabes quién puso eso en nosotros? Dice el sabio Salomón en este pasaje, fue Dios. Porque si tú vives pensando que te vas a morir, te vas a deprimir. Pero si tú vives pensando que vas a seguir vivo, eso te da esperanza, te da fuerza, te da propósito, te da planificación, te da sentido y te conecta con el plan eterno de Dios. ¿Alguien aquí conmigo? Entonces, celebremos que Dios nos conectó a su eternidad y nos dejó latiendo en nosotros el sentido de eternidad con el cual nos creó. Eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, es importante que mientras vivimos esa realidad, no nos olvidemos que estamos atrapados en algo que se llama el factor tiempo. Y es ahí donde entra la sabiduría bíblica de contar nuestros días. Y quiero ir un momentito al Salmo 90, cuando el anciano Moisés, que de seguro para ese entonces tenía más de 80 años, escribe estas palabras poderosas. ¿Y por qué digo que tenía más de 80 años? Si tú conoces la historia de Moisés, la historia o la vida de Moisés se dividió en 3 periodos de 40 años. Moisés fue por 40 años, sus primeros 40 años, príncipe en Egipto, adoptado, nieto de Faraón, y vivió en la corte de Faraón como un príncipe 40 años. ¿Pero qué pasó a los 40 años? Intervino en una pelea entre un egipcio y un judío, termina matando al egipcio, y por miedo a lo que iba a pasar y la repercusión que iba a tener esto, huyó al desierto, y en el desierto de Madián, ahí se casó, ahí trabajó para su suegro como pastor de ovejas. ¿Y cuánto tiempo vivió en esa región? 40 años. Así que cuando la zarza comienza a arder, el arbusto comienza a arder sin quemarse, y detrás del arbusto una voz le dice, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y ese que le estaba hablando, él descubre después que era el gran yo soy, el creador del universo. ¿Qué edad tenía Moisés? 80 años. Normalmente a los 80 años un anciano está sentado con un control remoto frente al televisor viendo algo para pasar el tiempo. Y a Moisés a los 80 años comienza un arbusto a quemar y un Dios sobrenatural le dice, ahora es que comienza tu verdadera asignación. Cuando este hombre tiene esta experiencia en el camino de liderar a un pueblo, de salir de Egipto e ir a la tierra prometida y todo lo que sabemos que sucedió, las 10 plagas, la salida increíble de Egipto, el cruce del Mar Rojo y después 40 años en el desierto.
Esto tiene que haber marcado la experiencia de este hombre. Porque cuando él pensaba que comenzaba a morir, comenzó a vivir. Y dice el Salmo 90, versículos 10 y 12, que quiero leer. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, ¿son cuántos? 80 años. Pero Moisés, tú viviste 120. Dice, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero aquí viene lo que quiero señalar y acentuar estos versículos, este versículo específicamente. Dice, enséñanos de tal modo a contar, ¿qué, iglesia? A contar nuestros días, que traigamos al corazón. ¿Alguien puede leer conmigo esa porción del Salmo? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué Moisés dice esto? ¿Por qué Moisés hace énfasis en que contemos nuestros días? Porque Moisés dice, si nosotros no somos capaces de entender que estamos viviendo en una asignación temporal, se nos puede escapar la vida sin hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Así que el énfasis de este mensaje, cuando yo hablo de no pierdas tu tiempo, me refiero a que Dios tiene conmigo y contigo asignaciones y propósitos. ¿Alguien me escuchó? Di conmigo, asignaciones y propósitos. Fíjense que estoy hablando en plural. ¿Me escucharon que estoy hablando en plural? Porque quiero desafiar algo que primero comenzó afuera en la sociedad secular y que luego se metió dentro de la iglesia y que te dijo que nosotros solamente tenemos un propósito. Y cuando se habla de un propósito con P mayúscula y en singular, sí lo tenemos. Y es común a todos los creyentes. Y significa esto: mi propósito y el tuyo, único y singular, es vivir para la gloria de Dios. Pero mientras vivimos para la gloria de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y todas las temporadas tienen una razón de ser, tienen un pretexto divino donde Dios te puso para que todo lo conviertas en una asignación que Dios te encarga para que puedas brillar para Él y el mundo en el cual tú vives y eres notable pueda ser impactado por el Dios que vive en tu vida y que se muestra en los lugares más sencillos de este mundo a través de ti y de mí. Y por eso este hombre de Dios dice, hay sabiduría en contar nuestros días. Pero se dieron cuenta de algunas cosas que dice. Lo primero que dice es que nosotros debemos aprenderlo. Señor, enséñanos. Y si yo necesito ser enseñado es porque yo desconozco. ¿Estoy de acuerdo? Y si yo no desconozco es que yo necesito ¿qué? Aprender. Di conmigo, aprender. No es natural contar los días. No es que digo, yo tengo, este año cumplo, al final de este año, todavía falta, no sé adelante. Pero al final de este año, en noviembre, voy a cumplir 50 años. Mi primer medio siglo. Yo tengo que contar mi historia y los días que he vivido para vivir la otra mitad del siglo que voy a vivir. Y algunos me miran como diciendo, ¿estás seguro que vas a vivir 100 años? Bueno, no sé, pero yo por lo menos me pronostico. Yo me pronostico y digo, bueno, por lo menos mi abuelo paterno vivió casi 94 años. Y yo digo, Señor, esa genética está en mí. Entonces, mis hermanos, todo lo que yo he vivido hasta el día de hoy, y todo lo que he podido caminar hasta el día de hoy tiene que ser contado. Contado no solamente es en términos de días, números, meses, tiene que ser analizado. Y tengo que decir, no ha habido casualidad ni pretexto en lo que ha sucedido, sino que ha sido la intencionalidad de Dios ponerme donde me puso, nacer donde nací, crecer donde crecí, hablar el idioma que hablo, ir a los países que fui a vivir, llegar a esta ciudad, conectarme con comunidades hispanas. Igual tú, tu familia, tu contexto, tu idioma, tus experiencias de vida, incluyendo aquellas que tú señalas como negativas y no hubieras querido vivir, de alguna manera Dios las permitió para que hoy al contar cada una de esas experiencias te das cuenta que detrás de todo eso hay crecimiento y en ese crecimiento hay sabiduría y en esa oportunidad de vida tú puedes marcar la vida de una persona. Hablaba con un amigo esta semana, un amigo nuevo que he hecho en los últimos días, que es hermano en la fe también, tiene un testimonio tremendo. Este hombre a los 32 años se quedó viudo con 4 hijos. Su mujer, que había sido su amiga desde la niñez en un barrio en Puerto Rico, se enamoraron, se reencontraron en New York, se casaron en la iglesia Brooklyn Tabernacle, una conocida iglesia. Los casó un conocido pastor aquí en Estados Unidos, John Cimbala, y allí él comenzó su historia de amor con esta mujer. Tuvieron 4 hijos y a los 32 años ella muere. Y él queda viudo.
Y él dice, yo crié a mis hijos solo. Nunca me volví a casar, yo fui padre y madre para ellos por ese momento. Y dice, pero cuando mis hijos ya estaban transicionando de la adolescencia a la vida adulta, yo tuve mi primer infarto. Y me dice, he tenido 5 infartos al miocardio. Tengo un marcapaso puesto. Y dice, y hace unos 2 años, 3 años atrás, los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer contigo. Estabas en una lista para un trasplante de corazón, te vamos a tener que quitar, no hay esperanza de vida. Tu corazón su capacidad de funcionamiento está mermando aceleradamente, lo sentimos mucho y tenemos que decírtelo, tus órganos van a comenzar a fallar y eventualmente vas a morir. Y él dijo, Señor, mis hijos ya están adultos, para ese entonces, que eso pasó hace 3 años atrás, ya soy abuelo, ya aparentemente no hay nada que hacer, soy viudo hace 30 años, él tiene 62 años en este momento. Dice, aparentemente ya lo viví todo, pero yo tengo una sensación de que tú todavía me quieres aquí. Señor, si esa sensación de que tú todavía me quieres aquí es tuya y no mía y no son mis emociones, sino es tu voluntad, haz algo en mi cuerpo que los médicos no pueden hacer. Y dice que cuando él caminaba con su walker por aquella sala del hospital, hacía esta oración todos los días. Señor, yo todavía creo que tú me quieres aquí, no sé ni por qué, porque mi vida... No soy un predicador, no doy conferencias, no escribo libros, no hago nada. Simplemente soy un puertorriqueño anónimo en esta ciudad, me decía él. Muy gracioso. Dice, y caminaba y le decía, pero parece ser que tú me quieres aquí. Si es así, Señor, y no son mis emociones, demuéstrale a esta medicina y a estos doctores que tú lo puedes todo. Y un día el doctor le dijo, no sabemos qué está pasando, pero tu corazón comenzó a trabajar más y más y más cada día. Y en lugar de ir mermando, tu capacidad de funcionamiento de tu corazón está aumentando de forma natural e inexplicable. Científicamente es imposible. Y si eso sigue sucediendo, tú vas a salir de este hospital. Y si esto sigue sucediendo, yo quiero invitarte a que tú vengas a la Academia de Medicina para mostrarte como esos casos que no tienen explicación médica. ¿Ustedes me están escuchando? Una historia sorprendente, impresionante. Y cuando íbamos compartiendo en estos días, él me dice, pastor, pero ya sucedió el milagro. Y yo le pregunté a mi pastor y mi pastor me dijo que orara. Pero tú también eres pastor y yo quiero hacerte esta pregunta, Alex. Yo le oré al Señor que me dejara vivo con un propósito, pero no sé cuál es el propósito. Y no sé para qué estoy vivo. ¿Cuándo el Señor se me va a revelar? ¿Y cuándo el Señor me va a mostrar cuál es mi propósito? Y yo le dije, ya lo hizo. Ya el Señor se te reveló. Y dice, ¿pero cuándo? Ah, no, es que tú estás esperando una luz. Y tú estás esperando una voz. Pero cuando tú oraste y te sanó el corazón, el Señor te estaba diciendo, yo te escuché. Y el que puso el propósito y el sentir en tu corazón para orar por sanidad fui yo. Porque si te quería llevar al cielo, no te hubiera puesto ese propósito. Yo te quería vivo. Ahí comenzó. Y cuando fuiste con tu doctor a la Academia de Medicina y te exhibieron como si fueras algo raro que desafía la medicina, era tu Dios usándote para la gloria de su nombre. Y él decía, wow. Y le dije, algo más. Me acabas de decir que después de años de no trabajar formalmente, te acaban de contratar en una empresa para que hagas el mantenimiento, nada más y nada menos que en un hogar de ancianos. Y quiero decirte que el Señor me pone esta impresión en mi corazón, que cuando tú caminabas por la sala de un hospital, tú le dijiste al Señor que tú querías regresar a los hospitales, a darle esperanza y a darle alegría a los enfermos que están allí. Y él me dijo, ¿y tú cómo lo sabes? Porque el Espíritu que te estaba escuchando me está hablando a mí para decírtelo ahora. Y ahora Dios te está devolviendo a una clínica donde tú vas a servir en mantenimiento, te van a pagar un salario, te van a dar un beneficio tremendo. El Señor te está financiando su proyecto para que tu oración se vuelva realidad y te conviertas en una bendición para esa persona. ¿A alguien me está escuchando? Lo que pasa es que el cristiano promedio piensa que nuestro tiempo bien aprovechado tiene que ser algo desde aquí. Que solo los pastores somos usados. Que los que predicamos sermones, escribimos libros, damos conferencias, ¡wow! Ellos sí, yo quiero ser como él. Yo quiero decirle a algunos de ustedes que ustedes son mi inspiración. Sobre todo los que peinan más canas que las que yo peino.
que cuando yo miraba a esta mujer, Irene, el domingo pasado, con 3 paquetes de sándwich para traerlos para el desayuno, aunque luego tenía que ir a un hospital y no quedarse a comer, mi familia y yo fuimos impresionados por el gozo con el que ella lo traía. Es una mujer que puedo llamarla una anciana, pero me ministró en el silencio de cargar unos sándwiches. Y quería decírselo, hermana. Gracias por su actitud. Y cada domingo cuando llego y hay un Rogelio y hay un Severino, que son abuelos, que quizás a lo mejor tengan dolores en las piernas que nunca mencionan, cargando los carteles para ponerlos allá afuera, yo digo, mi Dios, esta gente me inspira que cuando yo tenga los años que ellos tienen, yo todavía pueda tener la fuerza que ustedes tienen. No tienen que pararse aquí a predicar. Están aprovechando bien su tiempo. Están viviendo su vida para la gloria de Dios. Están haciendo, cada abuela que está aquí, las abuelas levanten sus manos un momento. Uy, que Dios me las bendiga. Y los abuelos, ¿dónde están los abuelos? Eso, que Dios me los bendiga. Mira, sobre todo aquellos de ustedes que ya entraron en una etapa en que, porque hay abuelos jóvenes aquí también que trabajan y todo, pero hay otros que están en casa y dicen, ya mi fiesta pasó, ya no tengo nada que hacer. Y comienzas a desanimarte por dentro. Te cuento una historia que te puede inspirar. En Chicago hubo un gran predicador hace siglos atrás, muy conocido, ustedes pueden ir a buscar en internet. Su nombre es Moody, D.L. Moody, Dwight Lyman Moody fue su nombre. Y este predicador fue un increíble predicador en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Su iglesia todavía está en Moody, el Moody Tabernacle está ahí en Chicago. El instituto que él fundó para predicadores está allí todavía. Fue un hombre increíble, un hombre usadísimo por Dios. Pero este hombre, mucho de lo que fue, se lo debe en primer lugar a un corazón que buscó la presencia de Dios. Y a una oración en secreto que él hizo cuando escuchó a 3 predicadores que hablaban en una plataforma como esta, mientras él estaba limpiando las sillas, siendo un jovencito todavía. Ellos aquí arriba conversando después de una reunión como esta, no se dieron cuenta que en el balcón, donde había butacas también, había un adolescente, un joven, limpiando las butacas, y ellos conversaban, y uno de ellos dijo, todavía el mundo no ha visto, escucha esto, todavía el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre que se consagre y se rinda a Él completamente. Y cuando Murio escuchó esas palabras, Muri le dijo, Señor, yo quiero ser ese hombre. Y a partir de ese momento comenzó a vivir para buscar la presencia de Dios y convertirse en un amigo de Jesús. Pero ahí no termina todo. Moody ya era un predicador de ser un vendedor de zapatos o un trabajador en el negocio de los zapatos, sin estudios. Se había convertido en un pastor increíblemente usado por Dios. Pero 3 abuelitas, y por eso le dije a los abuelos que levantaran sus manos. 3 abuelitas comenzaron a llegar a su iglesia para escucharlo predicar y se sentaban al frente. Y él las veía ahí, ellas, normalmente con sus cabecitas abajo, y él decía, chica, ¿por qué ellos no me miran? No hacen nada, están con sus cabecitas abajo ahí todo el tiempo. Y un día se le acercaron al final de una predicación y le dijeron, señor Muri, nosotros hemos sido dirigidas por el Señor a venir a las reuniones que usted dirige y donde predica para cumplir nuestra asignación divina, que es orar por usted. Y dice que en ese momento Muri dijo estas palabras, yo no necesito que ustedes oren por mí. Gracias, sí tengo necesidad de oración, pero yo creo que es más importante que ustedes oren por los huérfanos de la India y que oren por los niños y las personas con hambre en África y que oren por los misioneros en el mundo y que oren por tantas necesidades que el mundo tiene. Por favor, oren por eso. Y ellas dijeron, no, el Señor ya asignó a otros para que oren por eso. Pero a nosotros, Él nos dijo que las 3 viniéramos aquí y cada vez que usted se pare a predicar, oremos que sea lleno del Espíritu Santo para que no predique usted, sino Él. Y cuando ellas dijeron esas palabras, él se acordó de aquella oración que había hecho. Señor, yo quiero que seas tú el que me use. Y les digo a estas mujeres, perdónenme, ustedes tienen total apoyo de mi parte para sentarse en ese mismo asiento y orar cada domingo y cada día y cada vez que yo me pare en esa plataforma para que Dios use mi vida. Algunos no entienden que tu oración tiene más valor que los mensajes que yo predico. ¿Alguien me está escuchando? Lo que tú oras a favor de tu pastor o de cualquier predicador del evangelio en esta ciudad tiene más valor que los mensajes que yo predico. Porque si yo lo hago desde mi intelecto, mi experiencia,
Mi capacidad humana será simplemente verborrea y elocuencia humana. Pero si tú oras que yo sea lleno del Espíritu Santo, Dios hablará en este lugar. Dios hablará en este lugar. Mis hermanos, no tiene que suceder nada trascendental para que tu tiempo tenga sentido. Me encanta lo que el pastor Rick Warren, pastor de California, ya retirado, Rick Warren expresó acerca de la realidad de lo temporal versus lo eterno, o la conexión entre lo temporal y lo eterno. Y él dijo, esta vida, comparada con la eternidad, esta que estamos viviendo ahora, comparada con la eternidad, es solo un punto suspendido en una línea eterna. Sin embargo, lo que hagamos en esta vida, es decir, en este punto, determinará cómo viviremos la eternidad. Hermanos, esta vida importa. Esta vida importa. Cada vez que un hombre de Dios como Elías en su momento y otros tantos, porque está llena la Biblia de hombres quebrados que en momentos de mucha presión dijeron, no quiero vivir, lo dijo Job. No quiero vivir, dijo Elías, mátame, Señor, no me puedo quitar la vida porque soy creyente, pero tú tienes la autoridad, llévame ya, no quiero vivir. El Señor vino y lo renovó y le dijo, ¿quién les dijo a ustedes que tienen que desear morirse? Nadie debe desear morirse. El hombre que inventó el filamento de la bombilla eléctrica lo logró después de los 80 años. Los grandes descubrimientos de la ciencia que todavía marcan nuestra generación fueron personas de la tercera edad, más de 60, 70 u 80 años, que en esa etapa, cuando se te dice que no sueños, comenzaron a soñar, que no hagas nada, comenzaron a hacer, porque no se rindieron, porque no se crearon vencidos, porque creyeron que era bueno contar sus días y encontrar en ellos sabiduría. Quiero que volvamos al pasaje de Eclesiastés capítulo 3, donde habla de que Dios puso en nosotros noción de eternidad. Quiero ver algunos versículos allí, porque Dios a través de Salomón nos da instrucciones claras de cómo vivir bien nuestro tiempo en esta vida temporal. ¿Cómo se llama este mensaje? No pierdas tu tiempo. Versus lo contrario sería, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Verdad? Entonces vamos a hacernos esta pregunta hoy. ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? ¿Cómo puedo aprovechar cada minuto? ¿Cómo puedo aprovechar cada hora? ¿Cómo puedo aprovechar cada segundo? Darle sentido, propósito, vivir para la gloria de Dios. Te vas a sorprender lo que a través de Salomón la Escritura dice, porque aparentemente no es nada del otro mundo y tiene que ver mucho con cómo tú vives. No es que cambies tu forma de vida, es que comiences a ver diferente la vida que vives. Alguien dijo esto, lo que vives diariamente determina lo que es tu vida. ¿Lo escuchaste? Lo que vives diariamente determina lo que es tu vida. Y tú dices, por eso tengo que cambiar el trabajo, por eso tengo que cambiar la economía, por eso tengo que cambiar esto. No, lo que está diciendo es, si tú cambias tu actitud frente a lo que ya estás viviendo, tu vida tendrá un sentido diferente y lo disfrutarás y lo vivirás para la gloria de Dios. Eclesiastés 3:10 dice este pasaje que les voy a leer a continuación, que aprovechar bien el tiempo es entender que en una etapa de tu vida trabajar es bueno. Mira lo que dice. ¿Alguien me escuchó? Dice, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Quién le dio el trabajo a los hombres? ¿Quién se lo dio? Dios. De hecho, el trabajo no es el resultado del pecado, porque por ahí han escuchado eso. Cuando Dios juzgó al hombre, algunos dicen que lo maldijo con que Dios no creo que haya maldecido, sino que habló una sentencia del resultado del pecado del hombre. Y algunos dicen, bueno, parte de esa sentencia fue ¿qué cosa? El trabajo. Porque el trabajo es, no, el trabajo no es malo, el trabajo es santo. El trabajo glorifica a Dios. ¿Sabes dónde lo encontramos? En Génesis. Porque ¿cuándo comienza la Biblia a hablar del pecado del hombre? ¿En Génesis qué? ¿Se acuerdan qué capítulo? El capítulo 3. En Génesis 3 está descrito el pecado del ser humano. Adán desobedece, Eva desobedece, son juzgados por Dios, salen del huerto del Edén. Pero en el capítulo 2, ¿sabes qué dice? Es una narración de la creación preciosa. Es una forma más poética de describir lo que dice el capítulo 1 de Génesis. Y en el capítulo 2 dice, y puso a Dios en el huerto del Edén. Puso Dios a Adán en el huerto del Edén para que lo labrase
y lo cuidase. En otras palabras, para que trabajara en el huerto, para que sembrara la tierra. Adán iba a tener mangos, iba a tener aguacates, iba a tener toda fruta que tú te puedes imaginar, pero iba a ser el resultado de semillas que Dios puso en sus manos para que él las sembrara y de por ellas viera el fruto. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de que pecara, porque el trabajo no es maldito. Lo que resultó fue que el cansancio es la maldición. No con la que nos maldijo Dios, con la que nos maldijimos nosotros con el pecado. Lo único que Dios hizo fue decirlo: mira, por desobedecerme, ahora maldita será la tierra. No la maldigo yo, la maldijiste tú, Adán. Y por desobedecerme, ahora cada vez que trabajes, vas a tener sudor en la frente y tu cuerpo se va a cansar. Entonces, ¿cuál es el resultado de la desobediencia? El cansancio, no el trabajo. Por eso dice Salomón: ¿tú quieres vivir para la gloria de Dios? Cuando tengas fuerza, tiempo y oportunidad para trabajar, sea un negocio propio, una carrera que emprendas, un empleo que te den, lo que tengas que hacer, allí tienes que ver que es donde Dios te quiere. ¿Cuántos cristianos están pidiendo ministerio al Señor? Padre, si tú me dieras un ministerio, yo viviría para la gloria de tu nombre. Mire, les voy a decir esto, y es como los dibujos animados donde había un sueño y se lo borraban así las nubecitas arriba. Oye, yo quiero ahora en este momentito borrar algunas nubes de las cabezas de ustedes. No todos son llamados para estar a tiempo completo en un ministerio, pero todos son llamados para que sean misioneros en los trabajos de los que van. Lo que hace es un campo misionero. Ahí es donde Dios te quiere. ¿Tú te imaginas todo el mundo encerrado en la iglesia? Todo el mundo en una plataforma. Aquí no cabe todo el mundo. ¿Tú te imaginas que lo único que nosotros tengamos para hacer para Dios sea lo que hacemos en la iglesia? No, mis hermanos. Nuestra vida tiene mucho más sentido. Por eso yo te dije asignaciones y propósitos. Porque a lo mejor cantas en la iglesia, pero en tu trabajo estás salvando vidas. A lo mejor estás de ujier en la iglesia, pero cuando llegas a tu trabajo, ese lunes, ese martes, ese miércoles, eres tan importante como lo eres aquí en la iglesia. Y quiero que tú salgas de este lugar con la sensación de que mañana lunes es el mejor día de tu semana, porque regresas a trabajar. Uy, qué caras. Qué caras. Pero cuando regreses a trabajar, estás regresando a tu campo misionero. Y cuando lo hagas para la gloria de Dios, y tú vivas con esa sensación, en ese lugar te vas a convertir en luz. ¿Recuerdan a mi amigo? No he descubierto el propósito de Dios. ¿Por qué Dios me sanó? Sino, mira, ya Dios te dio un trabajo y ahí vas a comenzar a brillar. Porque cuando esa perspectiva se mete en la mente de un cristiano, ya no camina cansado con los hombros caídos. Otro día más de trabajo, otra vez el jefe con cara de bulldog, otra vez lo mismo. No, hoy Dios me volvió a poner en el sitio donde Él me puso a trabajar como un pretexto para que Dios sea visible a través de mi vida. Lo primero que tienes que cambiar es tu actitud. Porque un cristiano que habla de Cristo con esa cara no es muy convincente. Un cristiano quejumbroso que habla de Cristo, mejor que no hable. Perdonen. ¿Alguien conmigo? Que estás criticando el trabajo, que estás criticando a los jefes, que estás criticando la paga, pero después le dice, quiero hablarte de Jesús. No lo hagas. No te quejes del salario. Honra a Dios. Haz tu trabajo con alegría. Que las demás gente diga, ¿qué pasó? Como José en la casa de Faraón. Era esclavo y bendijo la casa. Porque aunque era esclavo temporal, él sabía que no había nacido para ser esclavo, que aquello era simplemente un paso más a convertirse en primer ministro de la nación más grande del mundo, porque donde Dios te puso ahora no es donde te vas a quedar, pero si tú entiendes que donde Dios te puso ahora es temporal para la gloria de su nombre, calificas para lo próximo en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo más podemos aprovechar el tiempo? Mira lo que dice la primera parte del versículo 12 del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Aprovechar el tiempo, vivir bien nuestro tiempo es alegrarse. Alguien diga conmigo, alegrarse. Dilo fuerte, alegrarse. Mira lo que dice el versículo. No hay cosa mejor para ellos que alegrarse. Señor, yo quiero vivir tu propósito en la vida. Alégrate. Sé una persona alegre. Sé una persona... Mire, ¿escucharon las risas de los niños? Nadie sabe mejor reírse que un niño. ¿Por qué cuando nos convertimos en adultos nos volvemos tan serios? Cuéntenme. Por los bills. Porque, es que ellos, y a veces los padres les queremos matar la risa a nuestros hijos. Les decimos, mire, es que ustedes viven riéndose porque todavía no pagan las cuentas que yo pago.
Y ahora nos preguntamos por qué los niños crecieron y se quieren quedar con los padres para no pagar cuentas. Porque los vivimos amenazando desde que eran niños, que el día que les toque ellos verán lo triste que van a ser. Entonces tenemos ahora adolescentes perpetuos que dicen, papá, no te preocupes, ni me asustes más, que tú pagas y yo me quedo. Por una sencilla razón, porque les dijimos que reír es el resultado de no tener responsabilidades. Aquí hay una palabra de Dios que no importa si crecimos. Hay que alegrarse, mis hermanos. Alégrate cuando tienes oportunidad. Él mismo dice un poquito antes, hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Dios te está dando la oportunidad de reír hoy. Ríe y no pidas perdón por eso. No pidas perdón por estar feliz. ¿Alguien está conmigo aquí? No pidas perdón por estar feliz. No pidas perdón por alegrarte. No pidas perdón por tener una sonrisa. Al contrario, eso le está haciendo falta a alguien más. Hay demasiada gente triste en esta vida que necesita el ministerio de la sonrisa de los hijos de Dios. Alguien que cuando los mire le sonría y les diga buenos días y le alumbre el día y les llene de esperanza. Tu sonrisa es un ministerio que Dios ha puesto en ti para la alegría de otros. En tercer lugar, dice también el versículo 12, que vivir el tiempo oportunamente es hacer el bien. Alguien diga conmigo, hacer el bien. Tú no te salvas por hacer el bien, pero cuando eres salvo debes dedicarte a hacer el bien. El hacer el bien a otros no me lleva al cielo, pero el cielo que vino a mí me está entrenando a hacerle bien a los demás. Y dice el versículo 12 en la siguiente parte, al cierre del versículo, que no solamente nos dio como cosa mejor el alegrarnos, sino también hacer bien en su vida. Ya hay demasiada gente haciendo mal en esta vida. ¿Por qué no hacemos nosotros el bien? Ay, no hay nada más precioso que estar preparados para hacer el bien. Me alegraba muchísimo ahora. Saben que la situación en Cuba está impresionantemente complicada. Las noticias que nos llegan por vía de la familia, como también por la vía de periodistas internacionales que están filtrando información de la isla, dicen que es terrible aquello. ¿Saben qué me alegraba con esta buena noticia? Una iglesia bautista en Luyanó, en La Habana, abrió sus edificios y los doctores de la iglesia le están dando servicio gratuito al pueblo, porque los hospitales no tienen ni doctores ni recursos, la iglesia sí. Y la iglesia dijo, no le vamos a cobrar nada a nadie, vengan que los vamos a atender. Una iglesia metodista en la ciudad donde yo nací está abriendo el edificio todos los días para darle almuerzo a las personas de la tercera edad que no tienen quizás desayuno, no tienen almuerzo, no tienen comida. La iglesia los está alimentando. ¿Qué está haciendo la iglesia? El bien. La iglesia no se gana el cielo por hacer el bien, pero la iglesia está haciendo el bien porque el cielo vino a nosotros y el cielo es bueno y Dios es bueno. Hagamos el bien, hermano. Nosotros no vivimos el mismo contexto. Quizás aquí los ancianos tienen desayunos en sus casas, almuerzo, comida, hay medicina por todas partes. El anciano aquí en realidad es el que más medicina tiene. La mayoría de los que tienen Medicare y Medicaid te dicen, tú quieres aspirina, tú quieres ibuprofén, que a mí me sobra. Aquí es así. Entonces no tienes que hacer eso, porque aquí todo el mundo tiene medicina, tiene comida. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Sabe lo que no tiene la gente aquí? Alegría. No tiene compañía. Aquí hay demasiada soledad. Demasiadas personas solas. Demasiadas personas tristes. ¿Sabe qué tiene la gente aquí? Ansiedad. Andan como locos. Maneja tú diferente. Compórtate en la vida distinto. ¿Sabe qué tiene mucho la gente aquí? Miedo. Pero si tú y yo vivimos sin miedo, cristianos con miedo es contraproducente. No es que yo no sienta miedo, no, yo tengo experiencias de miedo, pero cuando viene yo digo, Padre, en este momento tengo un temor que no sé de dónde vino, pero mío no es. Son mis emociones, es mi alma. De algún lugar se conectó con el temor, pero dice tu palabra que tu perfecto amor echa fuera del temor. Echa fuera, Padre, tú eres el perfecto amor. Trata con mi alma porque yo no quiero vivir en miedo, yo no quiero vivir en ansiedad, yo no quiero vivir en irritabilidad, yo no quiero vivir en ningún sentimiento que sea contraproducente, contrario a mi experiencia de fe. Yo quiero vivir para la gloria tuya. Y si haces esa oración, se va el temor, se va la ansiedad, se va todo lo que te hace daño y comienzas a ministrar lo que te da el Espíritu Santo y bendecir la vida de los demás. Hagamos bien. El mejor recurso que tenemos para darle a la gente es la presencia de Dios. Y dice también Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, que vivamos para temerle a Dios. Dice, todo lo que Dios hace es perpetuo y lo hace para que los hombres le teman. No confundas el temor con el miedo.
No confundas el temor con el miedo. Cuando yo era adolescente, yo me convertí al cristianismo a los 16 años. Me hice cristiano, creí en el Señor a los 16 años. Pero antes, como cualquier adolescente, tenía amigos de la escuela, niños de mi barrio que habíamos crecido juntos. Y recuerdo que ellos, 13, 14 años, ya eran adictos, sobre todo mis amigos de la escuela que vivían unas calles más abajo de mi casa, con los que me encontraba todos los días posiblemente para jugar en la calle. Para ese entonces ya eran adictos al alcohol y también a las pastillas que mezclaban con café como alucinógenos para endrogarse. Y varias veces me ofrecieron a mí esa alternativa. Y cada vez que me hicieron esa alternativa, yo me negué al alcohol que me ofrecían, a las pastillas que me ofrecían y a las mezclas que ellos hacían. ¿Y sabes cuál fue la fuerza para decirles que no? Acordarme de mi padre y de mi madre que me habían sentado cuando llegué a esa etapa de la vida y me habían dicho, te van a ofrecer estas cosas, pero acuérdate de nosotros y diles que no. Sé que mi mamá estaba orando por mí para que yo tuviera la fuerza para decir que no, pero aparte de eso, Dios usó, voy a usar esta expresión, el temor que le tenía a mis padres para decir que no, pero no era un temor por miedo, era un temor por amor. En realidad lo que yo temía no eran las consecuencias del castigo, lo que yo temía era perder la comunión con mis padres. A que cambiara la dinámica en mi casa, de que la relación se dañara, porque yo había hecho algo que rompiera mi comunión con mis padres. Ese es el temor de los hijos de Dios. No cuando yo tengo miedo que Dios me va a castigar, porque Dios no es un castigador empedernido que está con una chancleta sobrenatural esperando que tú te portes mal para lanzártela. No, no es eso. Dios es un Padre amoroso que quiere mantener la comunión contigo, y lo que debemos temer los cristianos de Dios es perder la relación que tenemos con Él si nosotros vivimos de espaldas a la realidad de que Dios está buscando íntimos, amigos, hijos con los cuales tener una relación. Y debe pesar tanto para nosotros ese deseo de intimidad con Dios y de que esto permanezca toda nuestra vida, que ese temor de perderlo nos debe impregnar. Así que quiero cerrar, hermanos. Dios no solamente nos llama a trabajar, nos llama a disfrutar. ¿Alguien me escuchó? Di conmigo, Dios me llama a trabajar. Dilo fuerte porque están medio desanimados con ese tema, ¿no? Dios me llama a trabajar, pero ahora dilo con más fuerza. Dios me llamó a disfrutar. Me llamó a disfrutar el trabajo y el descanso. Hay cristianos, a mí me pasó eso, hay cristianos que cuando descansan se sienten culpables. En algún momento yo tuve que arrepentirme de ese sentido de culpabilidad, porque yo quería estar en modo hacer todo el tiempo. Porque sentía que le faltaba a Dios si yo no estaba haciendo algo. Hasta que un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo quiero comunión contigo. Yo quiero relacionarme contigo. Y si tú no paras, no podemos conversar. Si tú no paras, en nombre de que me quieres agradar, siéntate, tómate una buena taza de café. Yo me tomaba el café caminando. Así no se disfruta. Ahora no hay nada más rico que yo sentarme con una taza de café y poder tener una conversación con mi Padre Celestial. Porque Dios me liberó de la idea de que un cristiano glorifica a Dios cuando está en modo 24/7 haciendo algo, sino que tu descanso glorifica a Dios, porque Dios descansó cuando te creó a ti y a mí. Entonces Dios nos hizo para que lo glorifiquemos por medio del trabajo, lo glorifiquemos por medio del disfrute y la alegría, lo glorifiquemos por medio de hacerle bien a las demás personas. Y Dios disfruta que vivamos para reverenciarlo a Él y obedecerlo por amor todos los días de nuestra vida. Quiero cerrar con esta historia que conoces muy bien. Es un anciano de 85 años. 85 años. Me han dicho los que tienen esa edad que pesan los 85 años. Que los pies ya no son tan veloces como antes, sino que se arrastran. Me han dicho los que tienen 85 años y me han vaticinado de que la espalda se me va a doblar más que a los 50. Me han dicho los que tienen 85 años que en las mañanas no tendré tanta fuerza para levantarme, que me van a doler las articulaciones. Yo les digo, pero si ya me duelen. No, te van a doler más. Me han dicho los que tienen 85 años, las orejas te van a crecer. Y yo les digo, ¿hasta cuándo? Y la nariz también. Y yo digo, le voy a sacar un ojo a alguien. Me han dicho los que tienen 85 años que va a perder la vista. Y yo, pero si ya tengo que usar lentes con 50 años para leer. Pero esta historia de este hombre de 85 años desafía el criterio de todos los que me han dicho.
Porque él viene a donde está otro anciano de 80 y tantos años y le dice, cuando yo tenía 40 años, Moisés, usado por Dios, me hizo una promesa y me dijo, Caleb, el monte de Hebrón es tuyo y de tu familia. Han pasado 45 años, tiene 85 años. Y tengo la misma fuerza que cuando Dios me hizo la promesa por medio de Moisés. ¿Alguien me está escuchando? Tengo la misma fuerza que cuando Moisés, de parte de Dios, me hizo la promesa. Josué, dame ese monte. Porque si tú me das ese monte y crees que todavía puedo cumplir la promesa, yo iré y lo conquistaré. Y dice la Biblia que Josué le dijo, si Dios lo dijo, la Biblia no lo dice así literalmente, pero se infiere, ve y hazlo. Y dice la palabra de Dios, que Caleb con 85 años fue y conquistó el monte de Hebrón, que le pertenecía a los anaquitas o anaseos, unos gigantes que vivían en ese monte. Tenía 85 años el viejito. Y fue donde estaban hombres de 8 pies de estatura. Y les digo, no sé cómo ustedes van a hacer, pero salgan de allí por las buenas o por las malas, porque donde ustedes están es mío. Y yo dije, Señor, ¿será que esa es la historia únicamente de ese hombre llamado Caleb? Y Dios me recordó un hombre de Dios con el que caminé muchos años. Mi hermano en Cristo que está en su presencia, Miguel López. Y ese anciano de 80 años, cuando él y yo viajábamos a las misiones en República Dominicana, traía un portafolio de piel que pesaba 30 libras. Y él tenía aquí un hombro biónico que le habían puesto por una caída al llevar su perro en el vecindario. Y yo muchas veces le decía, Miguel, déjame llevar tu maletín. Y él me decía, no, yo todavía puedo. Y yo le decía, déjame manejar el carro para ti. Y él me decía, cuando yo no pueda, yo te lo digo, tú siéntate ahí. El hombre tenía 80 y tantos años. Y cuando a las 5 de la mañana teníamos que levantarnos para las misiones, él tocaba la puerta de mi habitación y me decía, ya tú estás listo porque ya yo estoy vestido. Y me acordé que no es exclusivo de los Caleb en la Biblia, sino de los que le creen a Dios. Que aun cuando parece que nuestros días terminaron, nosotros si contamos bien nuestros días, podamos darle propósito y podamos darle sentido aún a nuestra vejez para la gloria de Dios. ¿Sabes qué entendió Caleb? Que no importa cuándo tarde tu promesa, si Dios te la dio, no debes renunciar a ella. ¿Alguien me está escuchando? ¿Quién dijo que tus 85 años, Caleb, le pusieron fin a tu historia y a tu promesa? Si la promesa no se ha cumplido, ahora es que se cumplirá, mañana es que se cumplirá, pero antes de que te vayas de esta tierra, se cumplirá. ¿Sabes qué más hizo Caleb y entendió? No se apresuró. Primero conquistó tierras para su familia, conquistó tierras para las otras tribus, hizo lo que Dios le asignó. Y luego fue y buscó lo suyo. Puso primero los demás y por último se puso él. ¿Y sabes qué más hizo Caleb? Caleb no perdió su tiempo. No estuvo 45 años detrás o debajo de una mata de coco diciendo, deja ver cuando Dios hace realidad la promesa. Se dedicó a construirle la promesa a los demás, sabiendo que la suya tenía un tiempo para que llegara. ¿Alguien me escuchó? Esto es más poderoso que todo lo anterior. Si tu vida se enfoca en el otro, Dios hará realidad las promesas que te hizo a ti. Y Caleb conquista Hebrón con 85 años, posiblemente muere pronto. Y a lo mejor no disfruta tanto el monte, pero no lo conquistó para él. ¿Sabe para quiénes los conquistó? Para sus hijos y los hijos de sus hijos. La mayor satisfacción de un padre o un abuelo, quien quiera que sea, no es construir algo para nosotros, es construir algo para la siguiente generación. Tu monte Hebrón es una herencia espiritual. Trabájala por tu familia, conquístala por tu familia, pero por favor que nadie baje los brazos, que nadie se rinda en la iglesia de Dios, que los intercesores sigan clamando, que los hombres y las mujeres de Dios sigan trabajando, que cada uno siga haciendo realidad el sueño de su Padre Celestial. Eso es aprovechar el tiempo, vivir para el sueño eterno de un Dios que en lo cotidiano y en lo temporal le da sentido y propósito a tu vida y se glorifica por medio de lo simple y cotidiano que tú haces. Amén. Ponte de pie, por favor. Quiero hacerte un llamado en este momento a un compromiso y quizás sería bueno que salieras del lugar en el que estás y vinieras aquí al frente, simplemente como un acto simbólico de decirle, Señor, yo respondo a ese llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te hace? Número uno, a que no te rindas. A que no le pongas fecha de caducidad
a tus propósitos y asignaciones que Dios te da por los años que tienes. A que encuentres que ahora quizás no puedes hacer lo mismo. Cuando recibí este mensaje, si pueden abrir el pasillo para que pasen los demás. Cuando recibí este mensaje, entendí algo y dije, un día ya no seré más el pastor de Bethel. Y no seré más el pastor de Bethel porque seré un viejito. Y un joven se levantará para ocupar este lugar. Pero aunque yo ya no podré tener la fuerza de pararme domingo tras domingo y semana tras semana, vivir para el ministerio, aún en esos días quiero tener asignación y propósito. Y dije, Señor, ayúdame a que cuando mis fuerzas no me den para caminar, todavía pueda inspirar a los jóvenes desde una silla con la palabra de Cristo que me retó todos los años. Todavía tenga una oración a favor de las nuevas generaciones para que ellos puedan permanecer de pie como la nuestra. Todavía tenga el anhelo por tu presencia que en los años más jóvenes he tenido. Eso es vivir y aprovechando bien el tiempo. Tu vida tiene un valor inmenso. Aprovéchala para la gloria de Dios. Regresa mañana a tu trabajo con una perspectiva diferente. Regresa a tu casa esta tarde con una perspectiva diferente. Mira a las personas en esta tierra con una perspectiva diferente. Sonríeles con una sonrisa del cielo. Dales un vaso de agua, una taza de café, como si Cristo mismo se los estuviera dando. Camina por esta vida de tal manera que las personas digan, yo quiero lo que Él tiene. Les cuento una historia más. Sucedió esta semana. Esta semana tuve que tomar un avión para ir a la Ciudad de México. Y justo cuando iba a subir al avión recibí un mensaje que decía, sé que es de último minuto, pero necesitamos tu ayuda. Un niño de nuestra comunidad de 14 años y su padre fueron asesinados en la Ciudad de México este sábado. Y la comunidad está devastada. Sus amigos están deprimidos y están llorando por los pasillos. Los padres tienen miedo de que les pase a ellos también lo que les pasó a esa familia. ¿A ustedes han escuchado las últimas noticias de México? El enfrentamiento entre el narco y el ejército. Y en medio de ese dolor, una de estas familias, su hijo fue asesinado y el padre también. Gente de mucho dinero, a quienes les arrebataron lo que tenían. Y dije, Señor, esta fue la razón por la que yo hoy cambié mis planes y me estoy subiendo a este avión. Dame la valentía para pararme frente a adolescentes de 14 años, consolarles en su dolor, pero también hablarles de la eternidad y sembrarles esperanza de que hay vida después de la vida. Y eso hice. Los escuché, lloraron, les hablé una palabra de esperanza, les afirmé en sus valores al sentir el dolor de los demás y después les hablé de mi Salvador. Y le dije que mi Señor da esperanza y que la vida no termina si nosotros lo tenemos a Él, que un niño de 14 años no muere permanente y eternamente si tiene a Cristo. Oré por ellos y me fui. Y al día siguiente me dijo la persona encargada, no sabemos qué sucedió, pero sí lo sabemos a la misma vez. Los muchachos cambiaron, la depresión se fue, la esperanza regresó. Todavía tienen el dolor por el que perdieron, pero ellos ahora tienen una actitud diferente. ¿Sabes qué? Es el Evangelio. Es lo que nosotros portamos. Es la presencia de Dios. Y esto no es exclusivo de un pastor. Esto es propio de los hijos y las hijas de Dios. Todo el que ha creído y tiene el Espíritu Santo, tenemos algo tan grande, un depósito tan maravilloso. Vamos a compartirlo con los demás. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Que nuestra semana sea diferente. Que no arrastremos nuestros pies a un trabajo. Que vayamos con deseo de ir a ese lugar, porque la luz irá a las tinieblas. La vida irá donde está la muerte. El Rey va a entrar donde nosotros entramos. Te pido por mis hermanos que el miedo y la ansiedad no los conquiste. Que vivan en la paz y la armonía que genera el Espíritu Santo cuando tenemos comunión contigo. Y no solamente que lo gocemos nosotros, que impartamos eso a los demás. Que impartamos vida, esperanza y a Cristo en otros. Señor, queremos vivir el tiempo a plenitud.
No necesitamos experiencias diferentes y que cambie nuestra vida. Lo cotidiano, lo normal, lo diario. El trabajo de cada día, el descanso de cada día, el vecindario de siempre, la familia de siempre, la vida de siempre, es lo que tú quieres que nosotros usemos para darte gloria a ti. Permítenos disfrutar el día a día, cuando trabajamos o cuando descansamos, cuando es un lunes o es un sábado. Permítenos disfrutar cuando la vida es ligera o cuando pesa, cuando nos va demasiado bien o no tan bien. Danos el gozo del Espíritu Santo y déjanos vivir con la sensación de que no somos el más famoso que aparece en las portadas, pero que sí somos muy importantes para el reino de los cielos y que aquí estamos cumpliendo propósitos y asignaciones cada etapa de nuestra vida. Levantamos nuestras manos y decimos: aquí estoy, Señor. Te doy gracias por los hombres que en esta iglesia te sirven, por un Rogelio, por un Severino, por un Tony, por un Richie, por un Rafael, por cada uno de estos hombres que está aquí con instrumentos musicales, dándote la gloria a ti, Señor. Por cada mujer que ora en el silencio cuando nadie las ve, están tocando el cielo a favor nuestro. Por cada abuela que intercede por sus nietos y que intercede por su iglesia y que intercede por sus pastores. Bendito tu nombre por cada mujer y hombre que hace suyo este ministerio y sus vidas cumplen propósito. Señor, que esperando lo próximo no nos perdamos lo que tenemos ahora. No hay mejor manera de vivir nuestro tiempo que vivirlo ahora y vivirlo para tu gloria y vivirlo para tus propósitos. Llénanos de tu poder y tu gloria para disfrutar el día a día y vivirlo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabar a Dios.